este segundo capítulo del manual vamos a desarrollar cómo debe ser el proceso metodológico del entrenamiento con personas mayores, tanto desde un punto de vista grupal, unas clases colectivas, como desde un punto de vista de entrenamiento personalizado. Sin lugar a dudas, para poder entrenar a alguien debemos de partir de una valoración global inicial que aborde en primer lugar la capacidad funcional, la capacidad de levantarse de la silla, la capacidad de movilizar sus articulaciones, la capacidad de velocidad de la marcha, el equilibrio, etc. Igualmente es imprescindible en esa valoración inicial conocer algunos parámetros de su vida en cuanto al consumo de medicamentos, enfermedades que haya padecido, hábitos de actividad física, etc. Por supuesto tenemos que conocer su composición corporal a través de tamitas o trabajo de bioimpedancia, o al menos conocer el peso, la talla y el índice de masa corporal, porque lo importante con el trabajo de mayores es intentar mantener el peso magro, y aunque no reduzcamos mucho el peso graso, lo importante es aumentar el peso magro en la medida de lo posible. Por supuesto tenemos que hacer una evaluación de la condición física, cómo están las diferentes cualidades y capacidades físicas para entrenar en función de las posibilidades de cada persona, y los dos aspectos también relevantes e importantes como están a nivel emocional y a nivel cognitivo. Una vez que hemos hecho esa primera valoración inicial, el segundo apartado de este capítulo en el manual sería el qué objetivo nos planteamos en los programas de intervención. En función del nivel funcional de la persona o de las personas, desarrollaremos unos criterios metodológicos, otros, una orientación y unos objetivos diferentes en función de la persona. Planteando un entrenamiento de forma global, tendríamos que saber la estructura de la sesión. De una parte inicial de calentamiento, primero una toma de contacto, luego una parte inicial de calentamiento con movilidad articular, trabajo de activación y animación, una parte principal donde el primer componente es el componente muscular de tonificación y fuerza, que puede ser con autocargas, parejas, elementos livianos, circuitos, etc. Y una segunda parte más metabólica, más cardiovascular, que puede ser con ejercicio continuo, con juegos, con circuitos, el desarrollo de la parte aeróbica en la parte final de la parte principal. Y en la parte de vuelta a la calma podemos hacer algunos estiramientos pasivos, relajación, respiración, higiene postural, etc. Para ello es importante saber qué tareas pueden ser las adecuadas y qué tareas serían inadecuadas o desaconsejadas para utilizar con personas mayores. Siempre nos quedaremos evidentemente con las que sean adecuadas y funcionales para estas personas. Una vez que conocemos las principales orientaciones metodológicas del entrenamiento en fitness, tendríamos que pasar a cómo debe ser el entrenamiento personalizado de la condición física. En primer lugar, cómo trabajar la resistencia aeróbica, qué aspectos importantes tenemos que tener en cuenta de la intensidad de las cargas y de los aspectos técnicos del trabajo aeróbico, fundamentalmente que no haya demasiado impacto osteoarticular, o dejamos así en su justa medida, porque un cierto impacto sería bueno para la osteogénesis o para los procesos osteoporóticos. En segundo lugar, hablaremos de la importancia del trabajo de resistencia muscular, de fuerza y de potencia. Tiene que seguir ese orden, y en la medida de lo posible debemos trabajar la potencia muscular para hacer frente a las posibilidades que tiene una persona mayor de una caída. ¿Cómo podríamos prevenir una caída a través del trabajo de potencia? Esta cualidad física, la fuerza, está íntimamente relacionada con una patología importante en nuestros mayores, que es la sarcopenia y también la osteoporosis o la osteosarcopenia. Por tanto, tendríamos que hacer frente a esta patología con entrenamiento de fuerza para evitar una posible pérdida de función en las capacidades de la vida cotidiana. Otra cualidad que tenemos que trabajar en cada una de las sesiones es el trabajo de amplitud de movimiento, fundamentalmente en la primera parte de la sesión a través de ejercicios de movilidad articular, de rangos de movimiento articular en lo más amplio posible, y en la parte final de la sesión a través de estiramientos que evitemos posibles dolores de espalda, posibles contracturas musculares y mejoremos la higiene postural de nuestros mayores. Y por último, de forma interrelacionada con las cualidades físicas principales, que son las que he mencionado, tenemos que trabajar las capacidades coordinativas, coordinación, predicción, equilibrio, agilidad, velocidad de reacción, tiempo de reacción, que deben estar interrelacionadas fundamentalmente con el trabajo de fuerza y el trabajo aeróbico durante la parte inicial de la sesión, la parte principal de la sesión. Y por último, el último apartado del manual se dedica a un apartado muy importante, que es la prevención de la fragilidad y de las caídas de nuestros mayores. Hay que evitar en la medida de lo posible circunstancias que conlleven al mayor a una posible caída, con las consecuencias de posibles fracturas
en cuerpos vertebrales o en la cadera del mayor. Para ello, el trabajo de propiocepción, el trabajo de equilibrio, el trabajo de fuerza, el trabajo de coordinación y, por supuesto, adaptar los factores contextuales ambientales en cuanto a la casa, el tipo de calzado, la alfombra, la luminosidad, el tema de la accesibilidad a las acciones de la vida cotidiana podrían evitar caídas en nuestros mayores. Todos estos apartados serían los que abordaríamos en este segundo capítulo del manual. Hasta ahora.